Bienvenida, bienvenido a la segunda semana del reto de meditación de 21 días del Centro Chopra. Deepak y yo estamos agradecidos y felices de que hayas completado la primera semana y nos acompañes en la segunda de 3, creando abundancia. Esta semana, usted aprenderá con Deepak cómo atraer mayor abundancia, aplicando en su vida las leyes del libro de Deepak Chopra, las 7 leyes espirituales del éxito. Hoy nos concentraremos en la primera ley, la ley de la potencialidad pura, que establece que en nuestro estado esencial nosotros somos pura conciencia, puro potencial y el terreno de todas las posibilidades. Así que ya conoces qué hacer. Relájate, abre tu mente y explora con todos tus sentidos el mensaje que nos trae Deepak Chopra. When you discover your true nature and know who you really are, you experience pure being and stand fearless in the face of any challenge. Cuando usted descubra su verdadera naturaleza y sepa quién es realmente, usted experimentará la esencia de su ser y se erguirá sin temor ante cualquier reto. In this state, you're anchored in the unlimited and eternal power of the self. En este estado, usted estará anclado en el poder ilimitado y eterno del ser, which draws people, situations, and circumstances to you to help support your deepest desires. que atrae gente, situaciones y circunstancias para ayudarle a apoyar sus deseos más profundos. Engaged in our daily activities, we sometimes hear thoughts and opinions, often expressed as fact, that do not reflect our divine essence. Al desempeñar nuestras actividades diarias, a veces oímos ideas y opiniones, a menudo expresadas como hechos, que no reflejan nuestra esencia divina. It's important to note that such statements are not universal truths. Es importante saber que dichas afirmaciones no son verdades universales. Instead, they represent a collective consciousness that projects an overarching sense of scarcity and the false illusion of competition. Más bien representan una conciencia colectiva que proyecta un sentido general de escasez y una falsa ilusión de competencia. With so much negativity going around us, how then do we discover that deepest part of ourselves? Con tanta negatividad que hay en nuestro entorno, ¿cómo entonces descubrimos esa parte más profunda de nosotros? Coming into silence, we are able to tune into ourselves and embrace our inner knowing. Al ponernos en silencio podemos sintonizarnos con nosotros mismos y aprovechar nuestro conocimiento interior. Aligned with spirit or our highest self, we quiet the chatter and negativity of our three-dimensional world and tap into our unlimited power. Alineados con el espíritu, con nuestro ser superior, acallamos la charlatanería y la negatividad de nuestro mundo tridimensional y exploramos nuestro poder ilimitado. Here, in the stillness, we experience our inner essence, which ultimately helps us manifest our heartfelt needs and desires. Allí, en la quietud, experimentamos nuestra esencia interior, que en definitiva nos ayuda a manifestar nuestras necesidades y deseos más profundos. Spending time each day to silently commune with nature and witnessing its perfect intelligence will also allow us to connect with higher consciousness. Dedicando tiempo todos los días a estar en comunión silenciosa con la naturaleza y al presenciar su inteligencia perfecta, podremos conectarnos con una conciencia superior. And yet another way to achieve inner calm is to release the need to judge and evaluate people and circumstances as good or bad, right or wrong.
Y otra forma de alcanzar la calma interior es liberándose de la necesidad de juzgar y evaluar a las personas y las circunstancias como buenas o malas, correctas o incorrectas. When we judge people and events in our lives, we create turbulence that gets in the way of our connecting with the higher self. Cuando juzgamos a las personas y eventos en nuestras vidas, creamos turbulencia que se interpone en nuestra conexión con el yo superior. Relinquishing this need will enable us to find that place of deep stillness. Renunciar a esa necesidad nos permitirá encontrar ese lugar de profunda quietud. To put the law of pure potentiality into practice today, commit to spending some time in silence and nature. Para poner en práctica la ley de potencialidad pura, comprométase a pasar un tiempo en silencio y con la naturaleza. Free yourself from the need to judge people or situations. Say to yourself, today, I will judge nothing that occurs. And periodically remind yourself of that commitment. Libérese de la necesidad de juzgar a la gente o las situaciones. Dígase a sí misma, a sí mismo, hoy no voy a juzgar nada de lo que ocurra. Y periódicamente recuérdese este compromiso. Now let's prepare for meditation, allowing this message to settle into your consciousness. Ahora preparémonos para la meditación, permitiendo que este mensaje se afiance en su subconsciente. Through the law of pure potentiality, I can create anything, anytime, anywhere. Mediante la ley de la potencialidad pura, yo puedo crear lo que sea, cuando sea, donde sea. Through the law of pure potentiality, I can create anything, anytime, anywhere. Mediante la ley de la potencialidad pura, yo puedo crear lo que sea, cuando sea, donde sea.